Bien, jóvenes, un gusto de saludarlos. En esta oportunidad vamos a hacer un tema muy clásico y conocido, la regla de 3. Teóricamente vas a recordar que la regla de 3 tiene varias formas de poder solucionar, ¿no? Y hay formas muy interesantes. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, se hace una regla de 3 simple directa. Y la magnitud directa se hace una multiplicación en forma cruzada. Siempre es así. ¿Ya? En forma cruzada, las que son magnitudes directamente proporcionales. Esto por el caso de que las fracciones son equivalentes. Por eso se multiplican en forma cruzada. ¿Ya? Esta es regla de 3 simple directa. La regla de 3 simple inversa se aplica cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Ya? Entonces aquí la multiplicación se hace de una forma horizontal. Esto por el hecho de que los productos son constantes y tienen que ser iguales porque cuando una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir. La clave de este tema es el reconocimiento de las magnitudes, si son directas o si son inversas. Esa es la parte vital, ¿no? Y recién nosotros, cuando sea directa, multiplicamos en forma cruzada. Cuando sean inversas, multiplicamos en forma horizontal. También existe la regla de 3 compuesta. Es cuando son dos directas, dos inversas o una directa y una inversa. Bueno, es la combinación de magnitudes anteriormente que hemos explicado. Entonces la compuesta tiene n métodos para hacer. Aquí, por ejemplo, te están colocando dos. El método de comparación por parejas, el método de proporcionalidad constante, ¿no? Cada uno tiene su forma peculiar de hacer. Sin embargo, tú puedes hacer de la forma como tú consideres conveniente. Entonces yo te voy a indicar aquí un procedimiento que es uno bastante simple, ¿no? Solamente hay que recordar que las magnitudes directas se multiplican en forma cruzada y las que son inversamente proporcionales se multiplican en una forma horizontal. ¿Ya? En base a eso vamos a trabajar. Vamos a ir con nuestra secuencia de trabajando en clase. Una secretaria digita 20 problemas en 8 minutos. ¿Cuántos problemas digitará en 22 minutos? Primero tienes que reconocer, ¿serán directas o inversas? A ver, si una secretaria digita más problemas, se va a demorar más minutos. ¿Sí o no? Si uno digita más problemas, se demora más minutos. Y si una persona digita menos problemas, entonces se va a demorar menos minutos. No te fíes del número, nada tiene que ver. Lo que interesa es que tú reconozcas cómo son. Me he dado cuenta que entonces más problemas, más minutos, menos problemas, menos minutos. Entonces son directamente proporcionales. Es lo principal que tú reconozcas eso. Como son directamente proporcionales, ya sabes que tienes que hacer la multiplicación cruzada, que x es igual a 20 por 22 entre 8. Por lo tanto, aquí le sacamos la cuarta, 2, y la cuarta, que es 5, para simplificar un poco. Mitad 1, mitad 11. Entonces ya no tengo nada como denominador. 5 por 11 son 55 problemas. Es la cantidad de los problemas que podría digitar en un tiempo de 22 minutos. ¿Ya? De esa forma. Bueno, acá nos dice que una cuadrilla, a ver, le voy a poner por si acaso uno. Una cuadrilla puede hacer una obra en 120 días. 120 días. ¿Cuántos días tardará otra cuadrilla en hacer la misma obra? ¿Cuántos días tardará? Pero dice si su rendimiento es el triple del anterior. El triple anterior es que ya no es como una cuadrilla. Es como si fueran 3 cuadrillas. En realidad no son 3, es una cuadrilla, pero con el triple de fuerza. ¿Por qué? Porque es el rendimiento. Entonces yo te preguntaría, ahora, cuando hay más rendimiento, entonces, ¿no? Más rendimiento, ¿qué diríamos? ¿Van a demorar más o menos días? Si hay más rendimiento, van a demorar menos días porque lo van a acabar más rápido. Entonces cuando aumenta la cuadrilla, el tiempo para terminar el trabajo disminuye. Eso indica de que son inversamente proporcionales.
y las inversas se multiplican de una forma horizontal. Entonces le vamos a poner aquí, x es igual a 1 por 120 y todo esto está dividido entre 3. Resultado final, 40 días se van a demorar, 40 días. Muy bien, continuamos. Acá nos dice 12 máquinas pueden producir 35.000 latas de leche en un tiempo de 21 horas. ¿Cuántas latas podrá producir en 18 horas un grupo de 24 máquinas similares a las anteriores? Entonces es una regla descompuesta. Podemos hacerlo así, fíjate. Primero yo te diría que te concentres en estas que están acá, solamente esas. Olvídate de las horas. Máquinas y latas de leche. Cuando hay más máquinas, ¿qué crees que se demorarán? ¿O qué harán? ¿Más o menos latas? Si hay más máquinas, van a ser más latas. Si hay menos máquinas, van a ser menos latas. Se sobreentiende, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocarle acá a esto que esas magnitudes, máquinas y latas, son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales porque más máquinas producen más, menos máquinas producen menos. Entonces yo le voy a colocar eso aquí. Estas magnitudes son directamente proporcionales. Y ahora fijémonos solamente en esto, en estas que están aquí. Lo otro olvidémonos. El método que estamos haciendo es solamente reconocer cuando es directa e inversa. Es lo más, digamos, recomendable. Y ahora acá dice, ¿no? Habíamos dicho que eran latas con horas. Latas con horas. Cuando tú vas a hacer más latas, entonces van a terminar en más o menos horas. Más horas, se sobreentiende. Y si van a fabricar o producir menos latas, se van a demorar menos horas. Entonces quiere decir que de esa manera nosotros nos damos cuenta que esta también es directamente proporcional, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Entonces ahora como son directas vamos a hacer el producto cruzado, porque así era para las directas, ¿no? Así y así. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos queda. Entonces vamos a seguir la secuencia y anotar esto. 12 por x por 21. Y este es igual a 24 por 35.000, ¿no? Y por 18, así. Por consiguiente ya le puse todo, miren, siguiendo la línea. Ahora vamos a simplificar. Por ejemplo, a ver, simplificando, ¿qué es lo que yo puedo tener? Sexta 2, sexta 3. Ya, también podría tener lo siguiente, tercia 1. La tercia todavía me quedó un 7, ¿no? Y para finalizar puedo sacar así, séptima 1, séptima del 35, sale 5. Obviamente acompañado de sus ceros, ¿no? Entonces aquí ya no me quedó nada. Me ha quedado una mitad, me ha quedado, ¿no? Una mitad, eso había olvidado. Entonces la mitad es 1 y la mitad de 24 es 12. Ahora sí está listo para poder expresar. Entonces quedó la x sola y en el otro lado me quedó 12 por 5.000. 12 por 5 es 60. 60.000, ¿no? 60.000. Esa es la cantidad de latas que podría producir. Ya, muy bien, entonces no te olvides cómo hemos hecho ese método que le llaman método de la tijera o el pescadito. Solamente hay que reconocer cuándo son directas y cuándo son inversas y las unimos mediante líneas. 20 obreros durante 6 días trabajando 8 horas diarias
hacen una zanja de 20 metros de largo por 3 de ancho y 2 de profundidad. Mejor lo voy a poner así, metros cúbicos, ¿no? Ahora dice, ¿cuántos días más necesitarán 12 obreros? Aquí le voy a cambiar 12 obreros. ¿Ya? ¿Cuántos días más? 12 obreros trabajando 6 horas diarias. 6 horas para acabar una zanja de 15 por 2 por 1, ¿no? Metros cúbicos, porque eso está todo en metros, ¿no? Muy bien, ahora vamos a encontrar ello. Pero para eso vamos a reconocer en la primera pareja. Aquí, obreros y días. ¿Cómo son obreros y días? Cuando hay más obreros, van a terminar el trabajo en más o menos días. Cuando hay más obreros, terminan en menos días. Menos obreros, te demorarías más días. Son magnitudes inversas, porque cuando hay más obreros, el trabajo lo hacen en menos tiempo. Pero ahora vamos a la segunda, esta de acá, ¿no? Días y horas. A ver, cuando tú trabajas más horas al día, te demoras menos días. Si trabajas menos horas, te demoras más días. El tiempo con el tiempo siempre es inversamente proporcional, ¿ya? Días y horas. Muy bien, como cuando lees un libro, ¿no? Entonces tú puedes leer un libro y si lees muchos minutos al día, lo acabas en pocos días. Si lees pocos minutos al día, pues no lo vas a acabar nunca, te demoras muchos días. Entonces tienes que imaginarte, ¿no? Diferentes ejemplos. Vamos con el último. Entonces, el último es esto que está acá. Horas y metros cúbicos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Horas y metros cúbicos. Entonces, date cuenta que cuando tú tienes, ¿cómo se llama? Más horas trabajando, vas a construir más metros cúbicos. Y menos obra, menos metros cúbicos, ¿no? Entonces, estas magnitudes son directas. Entonces, razonando ello, podríamos nosotros terminar el ejercicio de la siguiente manera. Inversas es así. Inversas es así. Directas es así. De esa manera. Ahora voy a multiplicar. Entonces, quiere decir que voy a tomar una línea. Por ejemplo, esta. 12 por x por 6 por 20 por 3 por 2 y tiene que ser igual a la otra línea. 20 por 6 por 8 por 15 por 2 y por 1. Entonces ahora vamos a simplificar lo conocido. 20 con 20. Y ahora voy a poner aquí, por ejemplo, 6 con 6. ¿No? Podría tener también la eliminación del 2 y del 2. Hay bastante por eliminar. Si le pongo aquí tercia 1 y tercia 5, ¿no? También podría poner aquí en este caso, cuarta 3 y la cuarta 2. En el área de capuchones, perteneciente a la producción de panetones de una empresa conocida, hay 5 máquinas. Acá voy a poner 5 máquinas que tienen un rendimiento del 60%. El rendimiento se le multiplica por los obreros a las máquinas, siempre. Ya el rendimiento, 60% para producir 3.600 panetones, ¿no? Y ahora dice, cada 4 días de 8 horas diarias de trabajo. Cada 4 días de 8 horas diarias de trabajo. Si se desea producir 7.200 panetones en 6 días, trabajando 10 horas diarias, ¿cuántas máquinas? Aquí es X, ¿no? Se requieren, pero de 80%. Entonces acá le voy a poner 80%.
a las máquinas. Entonces ahora vamos a reconocer lo siguiente. Máquinas con, en este caso, panetones. Cuando hay más máquinas, tú vas a elaborar más panetones. Menos máquinas, elaboras menos panetones. Aquí es directamente proporcional. Panetones y días. Cuando tú vas a elaborar más panetones, te vas a demorar más días. Si elaboras menos panetones, te vas a demorar menos días. También es directa. ¿Ya? Y ahora, días y horas. Bueno, si tú trabajas más horas al día, terminas el trabajo en menos días. Y si es menos, ¿no? En este caso, si es, de repente estamos diciendo días y horas, como cuando tú lees un libro, ¿no? Si tú lees pocas horas, te demoras más días. Entonces son inversas. Entonces esto, una vez que reconoces cómo multiplicas, las directas se hacen así. ¿Ya? Le voy a poner un sombreado. Las directas así. Entonces, acá también es directa. Entonces, esto tiene que cruzar. Y acá más bien es inversa. Entonces le voy a poner así y así. Está fácil, puesto que ahora yo le pondría de la siguiente manera, ¿no? 80. Ya el por ciento no es necesario porque está arriba y abajo. 80x por... Sube, ¿no? Sube ahí. Por 3600. Por 6 por 10. Y ahora tengo aquí 60. El por ciento ya no es necesario. Por 5. Por 7, 200. Y de ahí nuevamente sube, ¿no? Por 4. Y por 8. Entonces vamos con las simplificaciones con mucho cuidado, porque son un montón de números, ¿no? Por ejemplo, 6 por 10 sale 60. Con este 60 se va. Porque se notaba a simple vista, ¿no? También podríamos poner así. 3600 es la mitad de 7200. Por eso va a quedar 2, ¿no? 3600 la mitad. Por si acaso este es 3600. La mitad de 7200, ¿no? Continuando con la simplificación, entonces ahora le voy a poner lo siguiente. A ver, aquí, octava 1, octava 10. Y acá le pondré aquí, mitad 1, mitad 5. Finalmente le voy a poner quinta 1, quinta 1. Todo se ha simplificado. Me ha quedado x igual, y aquí me ha quedado 4, ¿no? Solamente así, 4. Por lo tanto, la respuesta sería 4, ¿qué? 4 máquinas. Ya. Continuamos. Vamos con este problema que es muy interesante. Una vaca atada a una cuerda de 8 metros de longitud, 8 metros, puede comer en 16 días todo lo que está a su alcance. Si la cuerda fuera 2 metros más, 10, ¿cuánto tardaría en comer todo lo que está a su alcance? Antes de realizar esto, porque tú sobreentiendes que si la cuerda es más larga, entonces la vaquita va a comer más, ¿sí o no? Entonces es directamente proporcional, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Si tú le pones una cuerda más larga, va a comer más. Una cuerda más pequeña, va a comer menos, ¿no? Entonces tienes que tener la idea del problema. Lo interesante de este problema es que cuando la vaquita está atada a una cuerda, ¿no? Y la cuerda está acá, la vaca lo que va a comer en realidad no es una línea, va a comer un área, ¿no? Va a comer, la vaca empieza a comer así hasta que come todo un área donde le alcance, ¿no? Donde le alcance esa cuerda que tiene amarrada. Entonces más o menos así, porque en realidad en este problema la vaca atada a una cuerda come un área, ¿no? No se queda quieta en un solo sitio. Entonces come un área de esta manera. Entonces, ahora una cosita, todo lo que es área siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Tú no puedes decir que
como la cuerda es de 8 metros, que va a comer 8 metros, no va a comer 8 metros, va a comer todo lo que esos 8 metros le permita comer. O sea, es un círculo. Pero alguno dirá, y si le pongo pi por radio al cuadrado, también sale, pero no es la necesidad, porque tanto ese valor de pi y todo eso se va a, ¿no? Se va a sustituir. Entonces, vamos a ponerle lo siguiente. Entonces, como se va a eliminar así de frente, ¿no? Entonces sabemos que es directa. Ya sabemos que es directa. Le vamos a poner así. Directa. Entonces ahora vamos con la parte numérica. X sale igual a 10 al cuadrado, que es 100 por 16 dividido entre 8 por 8, esto es 64. 16ava, 16ava, 4. 100 entre 4 es 25. Entonces, 25 días va a poder comer. ¿Por qué? Porque la cuerda obviamente es un poco más grande. Muy bien. 80 obreros cavan una zanja de 40 metros de largo, 2 de ancho. Esto tú lo vas multiplicando y 3 de profundidad. ¿Cuántos obreros pueden cavar una zanja de 30 metros, 6 metros de ancho y 2 de profundidad? Sabes que cuando tú tienes más obreros, podrían cavar más metros cúbicos de zanja, ¿sí o no? Si son menos obreros, entonces van a cavar menos. Entonces, en este caso yo me he dado cuenta que estas magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Más obreros cavan más, menos obreros cavan menos. Entonces, en ese sentido, le vamos a poner acá que sea directamente proporcional. Así, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya puedo multiplicar lo siguiente. Podría decir que X es igual de producto cruzado 80 por 30 por 6 por 2 dividido entre 40 por 2 por 3. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Aquí, por ejemplo, simplificamos el 2 con el 2. Así, ¿no? Y también vamos a simplificar, a ver, ¿cuál? El 40, ¿no? El 40. Entonces acá le vamos a poner 40 y 40, 40 2, 40 1. ¿Sí o no? Lo que me ha quedado entonces en realidad era el 30 que está acá. El 30, este es 30 por si acaso, ¿no? Ese es 30. Y el 3 que está ahí, entonces yo le pondría tercia 1, tercia 10. Entonces ya no me quedó nada, solamente voy a multiplicar, ¿no? 2 por 10 por 6. 2 por 6 es 12 y con el 10 un cerito más. Entonces aquí me dice cuántos obreros pueden cavar la zanja, ¿no? Entonces son 120 obreros. Muy bien, continuamos. Un grupo de agricultores siembra un terreno cuadrado en 5 días. Bueno, solamente sé que es cuadrado y demora 5 días. ¿Cuántos días demorará en sembrar otro terreno cuadrado del cuádruple de perímetro del anterior? Ah, ya, este era P. Ahora le voy a poner 4P. Y aquí le pongo X. Y yo sabría que el terreno que tiene, que es más grande, es obvio, ¿no? Para sembrarlo nos vamos a demorar más días. Entonces es directamente proporcional. Pero hay que reconocer que esa P, ¿no? ¿Qué significa? Entonces eso tiene que ver con el cuádruple del perímetro anterior. La P entonces es perímetro. Pero tú no vas a sembrar un perímetro. Como es una medida lineal, tienes que elevar al cuadrado. Siempre tienes que elevar al cuadrado. ¿Ya? Así es un tipo de problema bastante conocido. Entonces es directamente proporcional. Y ahora le vamos a poner que X, a ver, es igual
4 al cuadrado, 16 por 5. Y bueno, dividí entre 1 porque ahí solamente es la variable, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuánto saldría? 80 días. Entonces, date cuenta que la clave está primero en reconocer, ¿no? Si son directas, si son inversas. Si son directas, las multiplicas de forma cruzada. Si son inversas, ¿no? Las multiplicas de forma horizontal. Una obra debía terminarse en 36 días. Voy a anotar acá. 36 días. ¿Ya? Empleando 40 obreros. Y trabajando 6 horas diarias. Pero también voy a adicionar aquí que es una obra. Ese es el compromiso. Después de 18 días, o sea aquí, 18 días, se pidió que la obra quedase terminada 9 días antes. Pero primero vamos a sacar cuentas de cuánto se avanzó de la obra. Acá seguían los 40 obreros. Trabajaban 6 horas. Pero yo quisiera ver cuánto trabajaron de la obra. Es muy fácil. Fíjate en esta cantidad que está acá. 18 días es toda la obra perdón, 36 días, ¿no? Y 18 días es una parte. Con esos datos puedo darme cuenta qué parte avanzaba de la obra, porque no se han quedado de brazos cruzados. Si la obra era para 36 días, pero pero en realidad se ha trabajado 18 días, es la mitad. Entonces, ¿cuánto de la obra se ha avanzado? Se sobreentiende que han avanzado la mitad de la obra, ¿no es cierto? Entonces dice así, pero después que habían avanzado ya la mitad de la obra, en otras palabras, ¿no? Se pidió que la obra quedase terminada 9 días antes de aquel plazo. 9 días antes. Fíjate que aquí eran 36 días, ya pasaron 18. Quedan 18, ¿no? Pero acá dice, ¿qué pasó? Se pidió que la obra quedase terminada 9 días antes del plazo. Es que el plazo era para 36 días. Menos 9 son 27. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estaríamos diciendo, si después de estos 18 días que ya se había avanzado la mitad de la obra, recién se pidió que quede terminada 9 días antes. Entonces tiene que terminar en 27, pero ya se pasaron 18. Para 27 solamente quedan 9 días hábiles, ¿no? Así. Y entonces dice, ¿cuántos obreros aumentaron? Acá entonces los obreros deben ser más. 40 más X obreros. Y dice, teniendo presente que se aumentó también en 4 horas el trabajo diario. Entonces diariamente ya van a trabajar 10 horas, porque se aumentó en 4 horas. ¿Y cuánto de la hora falta por hacer? La otra mitad. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a hallar cuántos obreros se tuvieron que añadir. ¿Cómo es la magnitud de, tenemos aquí, de días y obreros? Más obreros terminan el trabajo en menos días. Menos obreros se demoran más días. Entonces, esta es inversamente proporcional. Obreros con hora. Obreros con hora, ¿no? Si nosotros tenemos, bueno, en este caso le vamos a poner, ¿no? Si tenemos obreros y horas. Cuando nosotros tenemos más obreros, entonces el trabajo lo van a terminar en menos horas, ¿no? Porque es tiempo, ¿no? Si tenemos menos obreros, se demora más horas. Es inversamente proporcional también. Y horas con obra, ¿ya? Entonces, a ver un momentito, creo que le mencioné mal porque lo leí como obra y no como obreros. Ya, primero el IP estaba bien lo que le hemos puesto ahí. ¿Ya? Ahora, obreros con horas. Cuando uno tiene más obreros, entonces demoran menos horas. Entonces, otra vez, repito, estamos asegurándonos, este es inversamente proporcional. Ahora fijémonos en lo siguiente. Horas con obra. Cuando tú dispones de más horas, vas a hacer más obra. Menos horas, menos obra. Aquí es directamente proporcional. Lo cual quiere decir que ahora yo voy a hallar la equivalencia. Pero esta forma de hacer
de 3 líneas, te obligaría a que tú hagas con las dos. Por ejemplo, inversa es así. Inversa es así. Y directa es así. Entonces yo le voy a colocar aquí. Primero la línea que está abajo. ¿Ya? La línea que está abajo. Entonces le voy a poner así. 9 por 40 menos x por 10. Igual. Ya no le pongas un medio y un medio, porque fíjate en el un medio y un medio. Estos que están acá. Se van a eliminar igual, ¿no? Entonces eso no interviene en la resolución. Ahora esto vamos a igualar con el del medio. 18 por 40 y por 6. Así. Entonces de esa manera es como, acá no tengo espacio, que le voy a poner. Entonces voy a simplificar algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo aquí, décima, ya está, aquí quedó el 4, ¿no? También podría haber simplificado de repente esto, ¿no? Novena 1, novena 2. Entonces al final lo único que me ha quedado aquí es 40 menos x. 40 menos x. Y esto es igual a, y 2 por 4 y por 6. ¿No? 2 por 4, 8 por 6 es 48, ¿no? Entonces la respuesta ya salta a la vista. Aquí me olvidaba de que era más, ¿no? Más. Y aquí también era más, porque eran los obreros que se van a aumentar, ¿no? Por lo tanto, el 40 pasa restando y serían 8. O sea, 8 obreros son los que se van a aumentar. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos aquí la resolución de ellos. Entonces, jóvenes, con estos ejemplos tú tienes que aplicar en los problemas que se te ha puesto de tarea. ¿Ya? Pon mucho empeño para eso y nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Gracias a todos, nos vemos.